Hoy nos vamos a referir al embarazo gemelar. Es embarazo de dos o más fetos que coexisten en la cavidad uterina. Por eso también se lo puede denominar como embarazo múltiple, bigemelar, gemelar, trigemelar. Distintas formas de nomenclarlo, pero siempre nos referimos al mismo tipo de situación. Y depende de cómo ha sido la fecundación, puede ser de origen monocigótico o bicigótico. Teniendo en cuenta que los embarazos gemelares no son muy frecuentes, sí es verdad que tienen mayor proporción de efectos adversos que los embarazos simples. Por ejemplo, restricción de crecimiento, bajo peso al nacer, prematurez, muerte fetal y malformaciones. Por lo tanto, es fundamental tener un diagnóstico precoz de embarazo múltiple y advertir a los padres que estamos frente a un embarazo de alto riesgo y que necesita cuidados más allá de los clásicos del embarazo simple. Teniendo en cuenta el tipo de fecundación, podemos dividir los monocigotos o bicigotos. Monocigotos, que sería aproximadamente el 30% de los embarazos gemelares, se producen a partir de un solo óvulo y un solo espermatozoide que luego de la fecundación comienza el proceso de división. El 70% restante es a través de un óvulo separado con otro óvulo separado y espermatozoides también en forma independiente que generan una gestación totalmente independiente de una de otra. Este tipo de gestaciones múltiples depende del lugar en el mundo donde nos encontremos, la frecuencia que presenta. En nuestro medio ronda entre 80 y 100 embarazos, vamos a encontrarnos con uno de embarazos múltiples. Como me había referido antes al alto riesgo de este tipo de gestaciones, tenemos como estadística para informarles que la morbimortalidad materna está aumentada de un 3 a un 7 veces más que el embarazo simple, al igual que la morbimortalidad perinatal está aumentada de 3 a 10 veces más en comparación con los embarazos simples. Cuando estamos frente a un embarazo gemelar monocigoto, es aquel que viene la fecundación de un solo óvulo por un solo espermatozoide, da origen a un solo cigoto y recién comienza a dividirse en dos fetos el cigoto único. Son evidentemente genotípicamente idénticos del mismo sexo, todo exactamente igual. La tasa de incidencia es normal y constante para este tipo de gemelares. En este esquema podemos ver que la división de un monocigoto, que si es precoz, al cuarto día vamos a tener gemelos biamnióticos bicoriales. Si la división se produce entre el cuarto y octavo día, es monocorial biamniótico. Entre el día 8 y 13 es monoamniótico monocorial, y ya a partir del día 13 no se produce la separación de los fetos en forma adecuada y nos encontramos en una situación patológica. Esto a modo de ejemplo, estas son las imágenes de las probables malformaciones a través de gemelos monocigotos que no han logrado la separación adecuada y quedan este tipo de alteraciones morfológicas que veremos más adelante. Bueno, aquí la famosa foto de los hermanos tailandeses nacidos en Siam, que le dan el nombre a este tipo de patología de siameses. Bueno, con respecto a los multicigotos o bicigotos, son embarazos que provienen de óvulos diferentes fecundados por espermatozoides diferentes. Por supuesto, da fetos diferentes de material genético y pueden o no pertenecer a un mismo sexo. La frecuencia de este tipo de gestación varía según la edad, raza, la paridad, si hay técnicas de reproducción asistida o inductores de la ovulación y también la carga
¿Cómo podríamos hacer el diagnóstico previamente de una sospecha clínica de embarazo múltiple o la subunidad beta cuantitativa, que en general da valores muy altos, más allá de los estándares esperados? Hay otras patologías que también lo producen, la elevación de la subbeta cuantitativa elevada, pero bueno, es unos elementos para tener en cuenta para la sospecha. La hiperemesis gravídica, o sea, el malestar general de la paciente con náuseas y vómitos, generalmente es precoz y de mayor intensidad que en los embarazos simples. Si tenemos posibilidad de realizar una medición de altura uterina, siempre va a estar por el percentino alto, cerca del 90 para la edad gestacional, y esto, si la paciente es bien reglada, tenemos datos ciertos, nos puede abrir la sospecha que una de las tantas razones por las cuales el útero está más aumentado de tamaño mayor que lo esperado es el embarazo múltiple. Por supuesto, si el embarazo es mayor y palpamos partes fetales o ocultamos más de un foco, por supuesto que estaría ya altamente sospechoso del embarazo múltiple. Ya teniendo en cuenta un diagnóstico más certero de embarazo múltiple, la ecografía nos da sin duda el diagnóstico de certeza, donde nos va a poder hablar de corionicidad, amnionicidad, si hay o no anomalías congénitas, si hay alguna alteración en la curva de crecimiento de uno o de los dos fetos, y si existe algún tipo de alteración vascular placentaria, sobre todo en los gemelares monocoriales. Con respecto a la corionicidad, es importante saber si la masa placentaria o lo que va a ser la placenta es única o son dos. Ahí nos está hablando si son monocoriales, es fundamental para tener una proyección hacia el futuro para los cuidados de este embarazo. Y más aún, con respecto a la amniosidad, es importante precozmente en las ecografías precoces, gracias a la membrana que puede detectarse, ver si estamos ante la presencia de un solo amnios o dos amnios. Evidentemente, el embarazo monoamniótico monocorial, como veremos más adelante, es el de mayor riesgo y tenemos que tener pronto diagnóstico en el primer trimestre para ver en qué situación nos encontramos frente a ese embarazo. Con respecto al manejo del embarazo gemelar, como había dicho al principio, es un embarazo de alto riesgo, por lo tanto hay que informar a la madre sobre las características del cuidado. Evidentemente debe realizar un reposo relativo más que lo habitual, una dieta con abundante cantidad de líquidos y sobre todo aporte calórico un poco mayor de lo esperado para un embarazo único, y con agregado de suplementos de hierro, ácido fólico y calcio, y aumento de peso debe rondar entre los 16 y 20 kilos, no más. Recordemos que lo habitual de una mujer embarazada ronda el 20% de su peso inicial, en lo que debe llegar a término con su aumento de peso. El esquema de tratamiento de control prenatal es mayor que el de embarazo simple. Debe ser con seguimiento más seguido, 3 a 4 semanas hasta la semana 26, luego cada 2 semanas hasta las 34, y un control semanal hasta el momento del parto. El tacto vaginal, el control obstétrico, simplemente cuando la paciente refiere algún tipo de síntomas. Recordemos que la sobredistensión uterina nos puede dar contracciones más allá de lo normales, con la concebida amenaza de parto prematuro. Por lo tanto, si la semiología lo requiere, las clínicas de la mujer lo requiere, debemos realizar un tacto vaginal para evaluar las condiciones del cuello, así como también una ecografía de cervicometría nos vendría correcto para poder evaluar si hay o no dilatación antes de tiempo. La idea es un control estricto para ir evitando algún tipo de las complicaciones que en algunos de los casos se dan en los embarazos múltiples. Bueno, este es el esquema clásico de seguimiento ecográfico del embarazo gemelar.
Evidentemente, si hay alguna patología agregada, esto puede variar, pero esta es la estructura básica, el eje que usamos para un buen seguimiento. Y por supuesto, el último de los controles, el preparto, es para evaluar la presentación, teniendo en cuenta, más allá de otras indicaciones que veremos más adelante, que para esperar un parto por vía vaginal de un embarazo gemelar, el primero de los fetos debe estar en presentación cefálica. Con respecto a las complicaciones maternas del embarazo múltiple, tenemos la preeclampsia, eclampsia, las anemias, la hiperemesis, la diabetes gestacional, infección urinaria, varices, hemorragia postparto, desprendimiento normoplacentario, por supuesto el polidramnios, mayor incidencia de cesáreas y el síndrome de Matoso. Todo esto estos valores son en aumento en relación a las complicaciones que puede tener una paciente con un embarazo simple. Y con respecto a las alteraciones fetales, por supuesto la amenaza de aborto, aborto espontáneo, la pérdida de uno de los dos fetos de los gemelares, parto prematuro, restricción de crecimiento, sufrimiento fetal, alguna neoplodía, malformación fetal. Importantísimo las conexiones vasculares anómalas que indicarían una alteración de crecimiento de uno de los fetos con respecto al otro, accidentes del cordón como compresión, nudo real, etc. Bueno, como vimos antes, los gemelos fusionados y colisión del feto en el trabajo de parto, engatillamiento, que son complicaciones durante el trabajo de parto que complican el bienestar fetal. Ante la situación que puede ocurrir que uno de los dos gemelos muera intraútero, tenemos que plantear lo siguiente: si la muerte se produce en general dentro de las primeras 20 semanas, no complicaría la salud del segundo gemelar y el embarazo podría seguir adelante en su gran mayoría de las veces con mayor seguridad. Ahora, si el embarazo avanza y se produce la muerte de unos gemelos en la segunda mitad, en este caso es mayor la posibilidad de que complique la salud del gemelar que ha quedado con vida. Se puede producir una amenaza de parto prematuro o parto prematuro, o inclusive la muerte del segundo gemelar, depende de la patología que causó la muerte del primero de ellos. La primera causa de mortalidad de embarazos gemelares es la amenaza de parto prematuro o la prematurez en sí misma. Es aproximadamente 40% ocupa el 40% de las morbilidades fetales. Es muy común encontrar a una paciente que refiere a embarazo múltiple contracciones antes de tiempo, por lo tanto debemos realizar un examen físico para evaluar la intensidad de las contracciones y hay modificaciones cervicales para indicar su internación, uteroinhibición y maduración pulmonar con el uso de corticoides. Con respecto a la predicción del parto prematuro, la técnica que se utiliza hoy en día es el seguimiento de la longitud del cervix a través de la ecografía. La longitud cervical nos da como predicción y diagnóstico de un acortamiento del cuello, lo que puede implicar que nos indica una amenaza de parto prematuro y riesgo para el parto prematuro. La presencia de restricción de crecimiento intrauterino oscila entre el 25 al 30% de los casos de embarazo gemelar. Es 4 veces mayor en los gemelares monocoriales que en los bicoriales. Evidentemente, el seguimiento ecográfico con la alteración de la circunferencia abdominal nos va dando una pauta del nivel de crecimiento, si es acorde o no con la edad gestacional en uno o en los dos gemelos. Bueno, ¿qué ocurre con el crecimiento discordante de los gemelos? Es aproximadamente el 15% de los embarazos gemelares se presenta este tipo de alteración, consecuencia con una insuficiencia placentaria que se puede ver cuando hay una implantación anómala, placenta monocorial, por ejemplo. Hay alguna anomalía congénita de alguno de los gemelos y el síndrome de feto transfusor transfundido. Dentro de las discordancias del embarazo gemelar tenemos el síndrome de transfusión feto-fetal, que es propio de los embarazados monocoriales, con una frecuencia del 15% en el tercer trimestre
y alta mortalidad, entre el 70 y el 100%. Fisiológicamente se trata de una comunicación vascular intraplacentaria que la derivación es unidireccional con una diferencia de flujo entre una parte fetal correspondiente a un feto y la otra. En esta tabla comparativa podemos evaluar las diferencias notables entre el feto transfusor y el feto transfundido de una síndrome de transfusión feto-fetal, donde uno de ellos presenta hipovolemia, anemia, oligogamios, restricción de crecimiento, hipoxia, y esto lo puede llevar a la muerte. Y el receptor totalmente opuesto, con hipervolemia, policitemia, polidramios, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, hidrops y muerte. En general, de riesgo tenemos que tener mucha atención porque la muerte del receptor, que tiene todo en más, se puede dar como consecuencia de la muerte primero de menor tamaño, el feto donante, porque implicaría tras que tiene hipervolemia, policitemia y polidramios, al fallecer el otro gemelo, esto se sobrecargaría más, implicaría mayor riesgo de vida y posibilidades de la muerte y segundo feto intraútero. El diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal, uno de ellos en forma antenatal, el primer indicio es la placenta monocorial. También hay discordancia en el peso fetal y la cantidad de líquido amniótico. Con respecto a lo neonatal, obviamente la placenta monocorial, una discordancia mayor a 20% entre un feto y otro, aumento del hematocrito, diferencia de 20% más entre uno y otro, y por supuesto el cambio notable en la hemoglobina. Tratamientos alternativos del síndrome de transfusión feto-fetal. Como habíamos visto, el polidramio es una de las características de esta patología. El polidramio es uno de los fetos, por lo tanto se puede realizar una amniorreducción, una punción con aspiración de líquido amniótico. Lo que hay que tener en cuenta es que la producción de líquido amniótico es constante, por lo tanto estos episodios en algunas circunstancias se deben repetir cada 2 o 3 meses. Otro tratamiento más efectivo es la coagulación endoscópica con láser de los vasos superficiales, las anastomosis arteriovenosas, por lo tanto lograr disminuir el flujo sanguíneo hacia el feto de mayor tamaño, lo que implicaría un aumento del flujo hacia el feto de menor tamaño y dando la chance que pueda recuperar peso y crecimiento y equiparar el crecimiento con el otro gemelo. La presencia de anomalías congénitas en alguno de los gemelos es mayor frecuente, sobre todo en los embarazos monocigotos. Cuando son bicigotos, los números son similares a la frecuencia en embarazos simples. Generalmente podemos ver alteraciones de la línea media, como mielomeningocele, espina bífida, pie-bot por la compresión. También se puede ver el síndrome de transfusión feto-fetal, entre otras patologías. La presencia de alteraciones en alguno de los dos gemelos implica mayor posibilidad de realizar un parto prematuro, y asimismo también se ve afectada la salud en forma indirecta o a posteriori del segundo gemelar, que en principio se encontraba sano, y por alteraciones de uno de los gemelos puede perjudicar la salud de este segundo gemelar. Si el embarazo gemelar es monocigoto, el riesgo de tener una enfermedad genética es estadísticamente igual que en un embarazo único. En cambio, en los bicigotos se duplica el riesgo y estadísticamente se ve uno de los dos fetos afectados. No quiere decir que no estén los dos, pero estadísticamente generalmente si le tocara esta patología va a ser uno de los dos afectados. Se puede realizar el screening del primer trimestre con la solicitud de PAA y FRI beta,
así como la translucencia nucal, que tiene sensibilidad similar al embarazo único, con la salvedad que hay algunos falsos positivos en embarazos gemelares monocoriales. Y el diagnóstico a través de invasivo, o sea, la punción de vellosidades coriales, aumenta el riesgo del embarazo gemelar, de la pérdida del embarazo por sí mismo a través de esta maniobra que es invasiva. Bueno, estadísticamente son solo números. Generalmente los gemelos, eh, las fechas de parto se producen entre las 35 y 36 semanas, cuando hay un embarazo triple alrededor de las 33 semanas y cuádruple entre las 30 y 31. Estas son estadísticas, por supuesto, con muchos índices de variación, pero bueno, para tener en cuenta y darnos una idea de cómo se nos presentan estos embarazos, que desde el principio estamos hablando que son de alto riesgo. Evidentemente, si el embarazo transcurre con normalidad en alguna patología que nos obligue a tomar una conducta anterior, debemos esperar el parto al término. En este caso estamos hablando hasta las 39 semanas aproximadamente, con el control correspondiente a la función placentaria, con el Doppler, para estar seguros que los dos fetos se encuentran en estado de salud normal, y esto nos permite esperar la evolución del parto normal como cualquier otro embarazo. Llegado el momento de la finalización del embarazo, tanto porque esperamos espontáneamente o porque estamos obligados a hacerlo nacer con anterioridad, debemos tener en cuenta el número de fetos. Evidentemente, si son más de dos, está contraindicada el parto vaginal, la presentación fetal, la edad gestacional, el peso de cada uno de los fetos, por supuesto el personal entrenado, y el centro de atención tiene que estar preparado para recibir embarazo gemelar, que como sabemos, hemos visto que en muchas situaciones estamos frente a fetos prematuros. Ante un embarazo gemelar, tenemos aquí las dos columnas de las cuales sí o sí indicamos una cesárea sin ingresar en trabajo de parto, y la otra columna donde esperamos el parto vaginal a un paciente sin antecedente de término. En el punto de ambos fetos encefálica, lo que rige en realidad actualmente también es que el primer feto esté encefálica y el segundo puede estar en situación podálica o transversa. Por eso, dentro de los preparativos que deben tener en el trabajo de parto, lo ideal es tener un ecógrafo en sala de parto para ver, una vez producido el parto del primer gemelar, qué ocurre con la presentación del segundo gemelar, y si es necesario hacer algún tipo de maniobras, presión externa o interna, para poder producir el parto por vía vaginal. Bien, durante el trabajo de parto, por supuesto, necesitamos la presencia del médico y colaboradores, el monitoreo electrónico fetal para la salud fetal de ambos gemelos. La vía periférica siempre es fundamental, la presentación de este tipo de precauciones para evitar o disminuir el riesgo de algunas complicaciones. La presencia de derivados o sangre también, porque estamos ante la presencia de un parto que puede llevar a algún tipo de complicación. Continuando con las medidas a tomar durante el trabajo de parto, es importante, si es posible, la presencia de un ecógrafo en sala de partos para evaluar sobre todo la presentación del segundo gemelar, el anestesista para la implantación de algún tipo de anestesia local, regional o general para algunas maniobras intrauterinas o cesárea, por ejemplo una versión interna o una cesárea si es necesario, y por supuesto el neonatólogo presente para la recepción de ambos gemelares. Como habíamos dicho, este es un embarazo de riesgo, y por supuesto el trabajo de parto y el puerperio son de riesgo. Las complicaciones a tener en cuenta son las hemorragias, por ejemplo, por la sobredistensión uterina, que impediría la normal contractura del útero, por lo cual puede predisponer a la hemorragia. De ahí que tenemos que tener medicación acorde para solucionar este inconveniente, la presencia de sangre,
y tomar todas las medidas necesarias y el control estricto postparto y puerperio inmediato para evitar las complicaciones que pueda presentar.